Hola, bienvenidos a una nueva exploración de ideas. Hoy vamos a meternos con algo que, suena futuro, pero que igual ya está aquí, ¿eh? Totalmente. Se llama citabilidad algorítmica. Hemos estado mirando unos textos, la verdad bastante densos, que analizan cómo está cambiando el lenguaje digital. Radicalmente, sí. Sobre todo ahora, claro, con las inteligencias artificiales generativas, que están, por todas partes. Exacto. Hasta ahora, la historia era más o menos simple, ¿no? Si querías existir online, necesitabas que te encontraran. El SEO de toda la vida, optimizar y tal. El pan de cada día para muchos. Pero parece que las reglas, están cambiando. Y la misión hoy es intentar entender este giro. O sea, cómo pasamos de necesitar que nos encuentren a necesitar que nos recuerden, que las ideas que lanzamos resuenen en la memoria de estas nuevas IAs. Justo. A ver, ¿vamos a intentar desgranar esto? Pues sí, es que esa es justo la clave del asunto, ¿eh? La citabilidad algorítmica, tal y como la pintan estas fuentes, marca un antes y un después. ¿De verdad? ¿Tanto así? Yo creo que sí. Ya no basta con salir el primero en Google. Esa visibilidad, es un poco superficial ahora. Vale. Ahora se trata de algo más profundo, diría yo. Es la capacidad que tiene una idea, un argumento, incluso un texto entero, de permanecer. Permanecer. Sí, de tener lo que podríamos llamar persistencia semántica. Como si las ideas necesitaran dejar una huella, una marca duradera, reconocible en cómo estas IAs procesan y, entienden el mundo. Entiendo. Ya no va tanto de cuántas veces repites una palabra clave, ¿sabes? Sino de la resonancia que genera una idea. Y sobre todo, ojo, de su coherencia interna. Es una medida más cualitativa, más de fondo. Vale, pillo la idea general. Pero a ver, ¿qué significa exactamente que una idea permanezca en la memoria del sistema? Porque claro, hablamos de memoria. Es como la nuestra. Los textos insisten mucho en eso, en que es la capacidad de ser recordado por los modelos de lenguaje. Sí, aunque recordado tiene sus matices aquí. Claro. Y aquí meten una metáfora que me pareció potentísima, la masa semántica. Sí, es muy visual. Explican que un discurso bien construido, coherente, con peso, ¿no? Con peso conceptual, puede llegar a deformar el espacio del significado. Exacto. Como la gravedad deforma el espacio-tiempo. Suena súper abstracto, lo sé. Un poco sí, pero ayuda a entenderlo. Pero la implicación es que un contenido con alta citabilidad se vuelve referencial. Que la IA puede acabar evocándolo o usando su lógica interna sin tener que citarlo palabra por palabra. Justo. Que lo que perdura es la estructura profunda, el significado en sí. Exacto. Y ahí, justo ahí, está la diferencia fundamental con el SEO tradicional que comentabas antes. Claro. Los modelos de lenguaje grandes, los LLMs, no funcionan contando palabras sueltas. No van así. Lo que captan son relaciones, patrones de significado, la estructura lógica de un argumento. ¿Entiendes? Sí, sí. Por eso, la citabilidad algorítmica depende muchísimo más de la coherencia significativa que de la frecuencia de una palabra. Vale, tiene lógica. Cuando un contenido presenta una estructura semántica sólida, bien argumentada, genera esa atracción estable, esa gravedad conceptual de la que hablan las fuentes. La famosa masa semántica. Eso es. Y es esta coherencia la que los sistemas de IA, en su forma de procesar la información, reconocen y tienden a valorar, y por tanto a reproducir o referenciar de alguna manera. ¿Entendido? Lo fascinante aquí es, cómo esto te cambia el chip a la hora de crear contenido, ¿no? Totalmente. Ya no es solo optimizar palabras para que te vean, es construir significado para que te comprendan. Y en cierto modo, para que estas inteligencias te recuerden. Vale, sí, tiene sentido que la coherencia sea clave para una IA que al final procesa significado. Pero aquí me salta una alarma. Una duda. A ver. Los propios textos que estamos comentando señalan una aparente contradicción. Sabemos que los grandes modelos de lenguaje no siguen un algoritmo paso a paso. No son como un programa de ordenador clásico. No, son probabilísticos. Exacto. Son probabilísticos, generan texto basándose en patrones estadísticos que han aprendido de cantidades, ingentes de datos. Entonces, ¿por qué llamarlo citabilidad algorítmica? Suena un poco raro, ¿no? O contradictorio. Es una pregunta muy pertinente, sí. Y la teoría esta que analizamos le da una vuelta interesante. ¿Ah, sí?
Aclara que algorítmico en este contexto no se refiere al código fuente literal. No es una secuencia fija de instrucciones. Vale. Se usa en un sentido más amplio, para referirse al principio estructurante que, de alguna manera, tiene que existir para que el sistema no sea puro caos. Una especie de lógica interna. Algo así. Aunque los modelos sean probabilísticos, operan dentro de una cierta arquitectura de coherencia, una geometría operativa interna que permite que emerja orden y significado de todas esas estadísticas. Vale. Es esa lógica subyacente, esa estructura invisible que organiza el campo del significado, eso es lo que llaman algoritmo en sentido extendido. Entiendo. Usan una analogía que ayuda bastante. Imagínate un río. Lo algorítmico sería el cauce, la estructura que guía el agua. El camino. Exacto. Lo semántico sería la corriente, el flujo de significado. Y la citabilidad algorítmica sería la huella reconocible que esa corriente deja en el cauce, la forma que adquiere el río gracias al cauce. Qué buena analogía. Así que el término, aunque parezca paradójico a primera vista, intenta capturar precisamente eso, la naturaleza híbrida de lo que está pasando ahora, la mezcla de pensamiento y semántica por un lado, con cálculo y estructura por otro. O sea que la paradoja en realidad describe bien la situación actual. Yo creo que sí. Es una paradoja fértil, digamos. Entendido. Es una forma más filosófica, quizá, de entender algoritmo, como las reglas del juego del sistema, aunque no sean un código explícito. Y esto nos lleva directos al cambio de paradigma que mencionábamos. El meollo, sí. Antes, en la era dorada del SEO, todo giraba en torno a la frecuencia, la repetición, la visibilidad, ser el primero, estar en todas partes, bombardear casi. Sí, la presencia constante. Ahora, según esta perspectiva, el valor se desplaza. Se va hacia la estabilidad y la coherencia del significado. Me impactó mucho esa idea que mencionan de la mutación gravitacional del lenguaje. Es potente, sí. Que los discursos coherentes, con esa masa semántica de la que hablábamos, pues curvan el espacio del significado y atraen la atención de los modelos. Mientras que los dispersos, los contradictorios, generan ruido, entropía semántica, creo que lo llaman. Exacto. Y si piensas en las implicaciones prácticas de esto, son bastante grandes. Me imagino. Si antes el foco estaba en optimizar para buscadores, palabras clave, enlaces, la estructura técnica del sitio, todo eso. Lo típico. Ahora la recomendación sería algo así como escribir para el significado. Escribir para el significado. Suena bien. ¿Pero qué implica? Pues implica dedicar esfuerzo a construir estructuras conceptuales profundas, narrativas lógicas, argumentos sólidos bien trabados. Porque, como decíamos, los modelos no citan o referencian algo solo porque se repita mucho, no es por insistencia. No. Lo hacen por resonancia semántica. Es decir, tienden a evocar o a basarse en ideas que presentan una fuerte coherencia interna. Ideas que para ellos tienen sentido dentro de su modelo del lenguaje. ¿Que encajan bien en su mapa del mundo? Algo así. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la IA parece favorecer la sustancia sobre la superficie, la profundidad sobre la mera visibilidad. Interesante. Las fuentes mencionan de pasada que esta teoría, la TRS-B2, propone marcos específicas para analizar esta coherencia, como los ejes Chors+, pero sin entrar en mucho detalle técnico. Vale. Pero la idea central es esa. La resonancia basada en la estructura profunda del significado es lo que ahora gana peso, lo que importa. Y hablando de resonancia, la teoría también usa una perspectiva casi física para describir el lenguaje. Me resultó curiosa. Sí, es otra de sus líneas argumentales. Lo presenta como una especie de energía que se propaga. Un texto coherente, bien hecho, generaría resonancia, como una vibración armónica en ese campo del significado. Mientras que uno caótico, Mientras que un texto caótico o desestructurado sería ruido, pura interferencia. exacto. La citabilidad algorítmica, entonces, aparecería cuando esa resonancia es lo bastante fuerte, cuando alcanza una especie de masa crítica. Sí, ese es el umbral. Y en ese momento, el modelo de lenguaje la reconoce como una estructura estable, significativa, y la integra en su base de conocimiento, en su memoria cognitiva, como la llaman. Así es. Y para intentar medir esa masa crítica, introducen otro concepto. La masa semántica efectiva.
Otro concepto más. A ver. Sí. Sería algo así como la densidad conceptual de un discurso. Su capacidad para mantener su significado central incluso cuando lo sacas de contexto. Ah, vale. O cuando se traduce. O cuando la propia IA lo reinterpreta a su manera. Que la idea base sobreviva. Exacto. Un texto con alta masa semántica efectiva tendría una gran capacidad de atracción. Una gravedad propia que lo hace perdurar. Y esa persistencia, esa robustez, es lo que lleva a una alta citabilidad algorítmica. Entiendo. Los modelos detectan esa consistencia interna, esa densidad, y tienden a incorporar esa estructura de significado en su funcionamiento. Y esto, claro, está redefiniendo lo que entendemos por autoridad online, ¿no? Totalmente. Quizá ya no importe tanto quién lo dijo primero, o quién tiene más enlaces apuntando a su web. El PageRank clásico. Exacto. Sino qué ideas demuestran tener esa permanencia, esa capacidad de resonar consistentemente en las IAs. La memoria algorítmica se va tejiendo con estos patrones de significado que sobreviven al texto literal. Es un cambio de foco muy bestia. ¿Lo es? Y todo esto está pasando además en un momento en que vemos una convergencia curiosa. Los textos hablan de hibridación. Sí, es otro punto clave. Por un lado tenemos los buscadores de siempre, tipo Google, ¿no? Que ordenan la información que ya existe, la clasifican. Correcto. Y por otro, los modelos generativos, como ChatGPT y demás, que crean contenido nuevo basándose en lo que han aprendido. Sintetizan. Exacto. Y ahora parece que ambos tipos de sistemas pues operan sobre un mismo campo del significado compartido. Se influyen mutuamente. Exactamente. La teoría lo llama resonancia cruzada. La visibilidad que miden los buscadores y la coherencia que valoran los modelos generativos empiezan a interactuar, a influirse. Vale. Y de esta interacción surge lo que denominan el discurso citable por la máquina, que ya no vive solo en la web visible, la que indexa Google, No. sino en este campo híbrido de significado, procesado y reprocesado constantemente por las IAs. Un ecosistema nuevo. Es fascinante ver cómo en este campo el lenguaje no solo circula, sino que parece atraerse, combinarse, reescribirse sin parar por la acción de estos sistemas. Y una prueba clara de que un significado ha alcanzado esa autonomía, esa citabilidad, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, cuando una IA puede explicar la idea central de un texto, parafrasearla con sus palabras o incluso aplicarla a un problema nuevo, sin necesidad de copiar las palabras exactas del original. Que entienda la esencia. Exacto. Esa fidelidad semántica, pero no literal, demuestra que la estructura de significado ha calado hondo. Que se ha integrado. Y esto plantea una pregunta importante. Sin duda. Sobre nuestra propia interacción con estos sistemas, ¿no? Claro. Las fuentes introducen aquí una dimensión, de responsabilidad, ética casi. ¿En qué sentido? Nos recuerdan que todos, autores, lectores, incluso las propias IAs, formamos parte de este ecosistema semántico. Estamos todos dentro. No somos observadores externos. No, escribir, desde esta óptica, es como generar energía cultural, energía que alimenta y da forma a esa memoria colectiva emergente de las máquinas. ¡Wow! Energía cultural. Y esa energía, claro, puede tanto aclarar como confundir, puede iluminar o distorsionar. Ahí está la responsabilidad. Es una capa añadida, sí. Interesante. Y esta idea de un campo de significado con sus propias dinámicas nos lleva a otra imagen potente que usan los textos, la de una topología del conocimiento que está cambiando. Describen una evolución. Parece que hemos pasado de navegar por la superficie del conocimiento digital, guiados por la visibilidad, los clics, lo superficial, Lo inmediato. a tener que entender la profundidad de este campo de significado modelado por la IA, la estructura interna. Exacto. En este nuevo paisaje, las viejas jerarquías, basadas en quién enlaza a quién, por ejemplo, pues podrían difuminarse, perder importancia. Podrían. Y lo que emergerían serían centros de gravedad conceptuales, lugares donde hay mucha coherencia interna, mucha masa semántica. Núcleos densos. Eso. Y la citabilidad algorítmica actuaría como una brújula, ¿no? Señalando esos núcleos de significado denso. Sería un indicador de dónde está la sustancia. Y la permanencia entonces ya no se conseguiría repitiendo mucho algo, sino construyéndolo con estabilidad y armonía interna. Exacto. Y complementan esa idea con el concepto de entropía invertida. Suena complejo eso.
Suena, pero la idea es bastante simple en realidad. Piensa en el océano de información digital actual, lleno de ruido, contenido fragmentado, desorden. Eso es alta entropía. Mucho caos, sí. Bueno, pues la citabilidad algorítmica sería la capacidad de un texto coherente, bien estructurado, para mantener su forma en medio de todo ese ruido, para resistir esa tendencia al caos. Como una isla de orden. Justo. Los textos bien estructurados actuarían como islas de orden en ese mar de entropía. Por eso, en la práctica, los modelos de lenguaje tienden a favorecer la resonancia semántica, o sea, señales claras y coherentes, sobre la simple repetición o el ruido. Prefieren lo que tiene sentido. Prefieren amplificar lo que tiene sentido, lo que aporta estructura. Las fuentes mencionan que la teoría propone incluso métricas específicas para intentar evaluar esta coherencia. ¿Métricas? ¿Cómo cuáles? Hablan de cosas como shorts y CS, Cognitive Synchronization, pero sin entrar en detalles. La idea es que podrían predecir el potencial de citabilidad de un contenido, indicar si un texto no solo comunica algo, sino si tiene potencial para conservarse en el sistema. Para perdurar. Y esa conservación, en esencia, es la citabilidad algorítmica. Vale, creo que el concepto central queda claro. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si tuviéramos que resumir el gran cambio que hemos estado explorando, ¿cómo lo dirías? Pues Parece que nos movemos de un mundo online donde la clave era la visibilidad, ser encontrado fácilmente, sí, a uno donde empieza a pesar más la permanencia, la citabilidad algorítmica, o sea, ser recordado y referenciado por la coherencia y el peso de tus ideas. es una excelente síntesis. En esencia, el valor se estaría desplazando hacia la gravedad conceptual, ¿no? Hacia la capacidad de nuestras ideas para estructurar de forma estable ese campo del significado que manejan las IAs. Exactamente. Lo fundamental es captar que estas máquinas ya no solo procesan información de forma pasiva, empiezan a recordarla a su manera, detectando y valorando patrones de coherencia. La coherencia como clave. Cuando esa coherencia es lo suficientemente fuerte y consistente, cuando alcanza esa masa crítica de la que hablábamos, pues se integra en lo que hemos llamado la memoria algorítmica. Y ahí se queda. Y ahí se queda, de alguna forma. El significado deja de ser solo una cuestión estadística, de qué palabras aparecen juntas con qué frecuencia, y empieza a comportarse como algo con estructura propia, con persistencia, casi como, sí, como energía estable dentro de ese campo cognitivo que compartimos humanos y máquinas. Fascinante. Y da un poco de vértigo también, ¿eh? Un poco sí. Abre muchas puertas. Y muchas preguntas. Y esto nos deja con una última reflexión, quizá para que la audiencia le dé una vuelta. Si el significado está empezando a adquirir esta especie de física propia en el entorno digital, con ideas como masa, gravedad conceptual, y si las máquinas están desarrollando una forma de memoria basada no en repetir palabras, sino en la coherencia estructural de las ideas, ¿Cómo podría esto cambiar no solo cómo creamos y compartimos información, sino mucho más, sino la manera misma en que construimos y validamos el conocimiento colectivamente? en el futuro? ¿Qué implicaciones tiene esta memoria algorítmica emergente, esta memoria tejida a base de coherencia, para nuestra comprensión del mundo y quizá incluso de nosotros mismos? Ahí es nada. Ahí queda la pregunta flotando. En fin, un tema denso pero apasionante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.